Segunda de Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Fieles a su llamado. Esta conferencia se tratará este año y en subsecuentes años de la exploración de qué significa el llamado y qué significa ser fieles a Él. Y pudiéramos pasar años, hermanos, explorando la profundidad del llamado de Jesucristo a nuestras vidas. Y también nunca terminaremos de estarnos exhortando y alentando a que seamos fieles en eso. Por lo tanto, fieles a su llamado. Ahora, en este pasaje, el versículo, el corazón de Pablo que me impacta a mí, el reto y la exhortación de que guardemos mediante el Espíritu que habita en nosotros el tesoro, que en la Reina Valera dice el buen depósito que nos ha sido encomendado. Describe algo que se nos ha dado, que es muy valioso y que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de retener, de guardar, de cuidar, pero también de llevar a cabo. Es una encomienda y es algo valioso que tenemos. Yo les decía ahora en el taller a los pastores que estaban ahí, a los predicadores que estaban ahí, que yo he pensado en varias ocasiones, usualmente por las mañanas, que ¿qué les diría yo a mis hijos el día de mi muerte? Algunos han llamado, segunda de Timoteo, el testamento de Pablo. El último escrito, la última carta, la última evidencia que tenemos de lo que nos dejó el apóstol. Su último testamento que le escribe a Timoteo llamándole, diciéndole ven pronto. Y no tenemos evidencia de que Timoteo haya llegado hasta Roma. Le haya tomado meses la carta de llegar y luego meses a Timoteo de regresar a ver a Pablo. Pero la carta en sí es un testimonio
de lo que Pablo le quiere transmitir a Timoteo acerca de cómo debe él guardar ese tesoro, ese buen depósito. Y les compartía, ¿qué le diría yo a mis hijos el día de mi muerte? Si el Señor me concede ese privilegio, esa bendición de estar consciente que estoy a punto de partir, que tengo horas, que tengo un aliento limitado, palabras limitadas para comunicar con mis hijos, ¿qué les diría? Pablo muy cuidadosamente le está diciendo aquí a Timoteo, retén la norma de estas palabras que has oído de mí, que son sanas. Es una sana doctrina, es una sana enseñanza. Reténla en la fe, en el amor de Cristo Jesús, por medio del Espíritu. Guárdalo, protégelo, que sea un tesoro para ti. Y esa primera encomienda, ese guardar, es lo que nosotros vamos a empezar a ver el día de hoy. Ahora, intencionalmente, esta conferencia está dirigida a ustedes. Y yo sé que eso va a ser un número limitado y reducido, y qué bueno. Porque me dice que ustedes que están aquí tienen un interés en responder a esa encomienda, que sienten probablemente el peso que debemos de sentir, la sobriedad con la que está escribiendo aquí Pablo, que debemos de sentir al haber recibido algo tan serio, algo tan importante, algo tan significativo. Yo sé a quiénes les estoy hablando. Y sé que el día de hoy no soy yo el que les estoy hablando, ni siquiera es Pablo el que les está llamando, es el Señor el que les está hablando por medio de su palabra, recordándoles lo que se les ha sido dado. No estamos aquí para explorar técnicas, no estamos aquí para hablar de nuevos métodos. Hermanos, estamos aquí para alentarnos mutuamente, para exhortarnos unos a otros, para estimularnos unos a otros, a que retengamos, a que guardemos y a que proclamemos fielmente lo que se nos dio y que cumplamos nuestro ministerio, que hagamos para lo cual fuimos llamados. Y no tenemos nada, hermanos, más importante que el tesoro del mensaje que se nos fue dado y que ayer Sugel tan poderosamente nos predicó. El mensaje de la exaltación y la veracidad de Cristo Jesús. El mensaje del favor y la gracia de Dios sobre los hombres al mostrarles compasión y ofrecerles el perdón de sus pecados en lugar de darles lo que merecen. Es el llamado de Dios a los hombres a que nos volvamos a Él y lo recibamos en nuestra vida, en comunión con Él, en unión con Él, para que pasemos con Él la gloria eterna. Hermanos, ¿qué más tenemos? ¿Qué más grande tesoro podemos tener que ese mensaje? ¿Qué hay más grande que eso? Permítanme decirles que no hay nada más importante y más valioso que recibir, guardar y proclamar fielmente ese mensaje todos los días del resto de nuestras vidas. Esa es nuestra comisión y nuestra carga aquí en Gracia Soberana, de las iglesias que conformamos, la familia de iglesias aquí en México, en Latinoamérica, es que hacer lo que podamos hacer para contribuir a que esa voz de Pablo salga, se extienda, se proclame y se esté repitiendo continuamente. Seamos fieles a nuestro llamado. El pasaje, el día de hoy, lo voy a ver en tres partes, tres principales exhortos que veo yo en este pasaje que acabo de leer. Pablo le hace a Timoteo
3 exhortos. El primero de ellos, que no se avergüence del Evangelio, que no se avergüence del testimonio de Cristo Jesús. Segundo, le manda que guarde el Evangelio de la gracia, que se asegure que el Evangelio que está guardando es un Evangelio de la gracia. Y tercero, que confíe en el Señor del Evangelio, en el que le encomendó el depósito, en el que lo dejó con ese encargo, que es el Señor del Evangelio. Vamos a empezar entonces, voy a empezar ahí en el versículo 6, que dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo era muy diferente a Pablo. Pablo era un león. Y a veces pienso que Timoteo era un corderito. Timoteo aparece un poco frágil, tal vez tímido o introvertido. Pablo le llamaba y le decía que no menosprecien tu juventud, entonces pudiera ser menospreciable, un adjetivo que le pudiéramos poner a Timoteo que sería un poco terrible, que alguien nos diga es una persona menospreciable. Sin embargo, Pablo piensa en Timoteo y se acuerda de su fe sincera. Su carácter, aunque pudiera aparecer débil o temeroso, contiene algo importante, que su fe en Cristo Jesús era sincera y era firme. Y Pablo lo escoge, lo adopta como un hijo espiritual y lo llama junto a sí para que fuera su discípulo. Y aquí, en los días finales de Pablo, Pablo tiene un interés en hablar con su discípulo, como si fuera a ser un sucesor, como si le fuera a transmitir algo a él y dejarle algo a él. Le está encomendando de una manera solemne que cumpla su ministerio. Pablo le llama a este hombre tímido a que se fortalezca, que sea valiente. De una manera similar como el Señor a los grandes héroes de la Biblia siempre les decía: esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Pablo le está diciendo a Timoteo: esfuérzate, sé valiente, aviva el fuego del don que hay en ti. Ese llamado a ese ministerio que le fue confirmado por la imposición de las manos de Pablo y del presbiterio que leemos en 1 de Timoteo capítulo 4, le está diciendo que necesita él recordar que ese encargo que recibió al momento de recibir esa ordenación es algo solemne, tiene un privilegio, fue llamado a ello, le fue impuesto un ministerio. No es algo ligero, no es algo trivial. Algunos dan por hecho el ministerio. Algunos hasta se autonombran dentro del ministerio, se autocomisionan. Hermanos, esto no es algo sencillo. La Escritura dice que hemos de dar cuentas al Señor de cada alma que se nos ha encomendado. Y hemos de dar cuentas si fuimos fieles en guardar y en proclamar ese mensaje. Hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo Jesús a decir, a dar cuentas, ¿qué hicimos con lo que se nos dio? Cuando tenemos hijos pequeños, llega el día en que tenemos que encargarles a que vayan a la tienda solos a comprar algo. Y no sé si ustedes tuvieron esa experiencia de darle 20 pesos a sus hijos, decir: hijo, ve y trae 1 litro de leche o alguna cosa así. Y llegan sin nada. Oye, ¿qué pasó? No, es que iba y pues lo traía en la bolsa y llegué allá, ya no lo encontré y pues me regresé y busqué y no sé qué pasó. Oye, te di 20 pesos para que trajeras 1 litro de leche, hijo, tienes que tener cuidado, guarda bien el dinero. Ahí va otra vez otros 20 pesos, ahí va a la tienda. Y regresa
con otra cosa. ¿Qué pasó con la leche? Trajiste un jugo. Pues es que cuando llegué ahí se me olvidó. Y entonces se me antojó el jugo y me traje el jugo. O sea, nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos a que sean fieles con los encargos que les encargan. Imagínense ustedes que están trabajando en una empresa y les encargan algo y ustedes hacen otra cosa. ¿Qué es lo que nos ha encargado el Dios del universo que hagamos? El Señor, creador de todas las cosas, el Santo, el Eterno, el Glorioso, que vino a dar su vida, ¿qué nos ha encargado? Y eso habremos de dar cuenta, hermanos, y esto es un encargo terrible que debe hacernos temblar. No es algo de qué pavonearnos, es algo de qué humillarnos delante del Señor y preguntarle: Señor, ¿estoy haciendo lo que tú me has encargado? ¿Me consideras un siervo fiel, sí o no? Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego, échale aire, agítalo adentro de ti, recuérdalo y muévete en ello. No dejes que se extinga ese fuego que fue algo que se te transmitió. Ahora, aquí es importante que notemos que dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Esa palabra es la palabra carisma. Es un don, es un regalo. Es algo que se nos da, pero no es un regalo como decir: ay, qué bueno, ya soy pastor, voy a poder celebrar. No, quiere decir que el encargo viene también con un carisma. Que el encargo incluye la capacidad de llevarlo a cabo, la gracia necesaria para poderlo llevar a cabo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿No se habrán dado cuenta? Creemos en la gracia. Por eso se llama gracia soberana. Creemos en la gracia, creemos que todo es por gracia, todo es de gracia, todo recibimos de Dios, por lo tanto, todo mérito, toda alabanza es para Él. Aún en nuestra fidelidad, aún que el Señor nos diga: bienvenido siervo fiel, tendremos que decirle: Señor, fue por tu gracia que pudimos, gracias por tu gracia. Ese don que hemos recibido necesita entonces ser avivado. No debe ser descuidado, como le dijo Pablo: no lo descuides. No debe ser opacado por el temor. No debe ser apagado. Debe ser algo que debe de ser fortalecido por medio de esa gracia y debe de ejercerse con dedicación. Dice 2 de Timoteo 2:2. Lo tenemos nosotros que ejercer, y no con cobardía, no con temor, sino con un espíritu de poder, amor y dominio propio. Hermanos, ¿quién es apto para que el Dios, juez de todos los hombres, nos encuentre fieles en una comisión tan grandiosa? ¿Quién es capaz de llevarlo a cabo? ¿Quién puede enfrentar por sí mismo en sus propias fuerzas la responsabilidad de servir las ovejas que fueron compradas con la sangre del Señor Jesucristo? ¿Quién puede responder por las almas que el Señor quiere alcanzar con ese mensaje? ¿Quién tiene la capacidad de ser completamente fiel en esto? Ninguno de nosotros. Por eso es que se nos ha dado un espíritu de poder. Este pasaje, este versículo es uno de los versículos más abusados de la Biblia, incorrectamente usados. Porque cada vez que tenemos problemas se le dice: acuérdate que tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
Aquí le está hablando a Timoteo específicamente en referencia al llamado que ha recibido, al ministerio que ha recibido. Le está llamando a los pastores, le está llamando a los predicadores y le está diciendo: no te acobardes, predica el evangelio con ese poder, pero también predícalo con amor. Ese ministerio tiene que ser ejercido en amor, no puede ser por fuerza, no puede ser por enseñoreamiento, no puede ser con dureza. Inclusive le dice en el versículo 2:25 que debemos con ternura corregir con amabilidad a los que se oponen. Entonces, no solamente tenemos la capacidad, pero luego también nos está diciendo con qué espíritu, con qué corazón lo tenemos que hacer. Y luego también nos dice que nuestra voluntad tiene que estar involucrada en un ejercicio de disciplina, con un ejercicio de esfuerzo, y nos dice: tú tienes que ser como un soldado que se está preparando, que está luchando, que se está ejercitando, como un atleta que se está disciplinando para correr una carrera. Si somos soldados y el Señor es el general, su gel será el teniente, no sé, que viene a llamarnos a los soldados: apriétate el cinturón, abróchate bien las cintas de los zapatos, toma tu rifle, carga las balas y vamos a luchar por esta encomienda. Por tanto, dice: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. ¿Qué testimonio es el testimonio de nuestro Señor? Es el testimonio del Hijo de Dios, Jesucristo llamándose el Hijo de Dios, colgado en una cruz, la muerte más indigna que puede haber habido en esa época. Él murió, dice el libro de Gálatas, como un maldito colgado sobre un madero. Era indigno siquiera mencionar la cruz. Significaba la más grande de las deshonras. Era un escándalo su muerte. Y luego decir que ese que fue colgado era Dios. Para el mundo romano, para el mundo judío, esto era una aberración, era algo que daba vergüenza para ellos siquiera considerarlo. La cruz era necedad para los gentiles. Y nosotros estamos siendo llamados a tomar ese mensaje como algo que tenemos un privilegio predicar. Pablo estaba en un calabozo esperando sentencia de muerte por predicar este mensaje. Un mensaje de un Jesús crucificado recibiendo la ira de Dios por nuestros pecados. Estaba ahí en nuestra sustitución y como nuestro representante por causa de nuestros delitos y pecados, que como dijo Sugel el día de ayer, cada acto inmoral, indecente, incorrecto, ofensivo, pecaminoso, Dios castigó a Jesús en nuestro lugar. Ese mensaje, ese testimonio, que luego se complementa con el mensaje que era una locura, que ese Cristo muerto como un maldito había resucitado, demostrando así que todo lo que él había dicho era verdad, que efectivamente era el Hijo de Dios, que él era la vida, que tomaba su vida cuando él quisiera. Salieron los apóstoles diciendo: ese Cristo a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Rey y Salvador. Y nosotros lo hemos visto vivo. Era una locura. Pero ¿saben una cosa? Sigue siendo un escándalo en nuestros días. Sigue siendo un escándalo aún en la iglesia. Porque aún ahora hay gente que no desean que se hable de ello.
La gente no quiere escuchar que Jesucristo recibió la ira de Dios. ¿Cómo la ira de Dios? Como dijo R.C. Sproul, somos salvos, pero ¿salvos de qué? Somos salvos de la ira de Dios y no queremos escuchar ese mensaje. No queremos un Dios que tiene ira. No queremos un Dios que castiga el pecado de esa manera tan radical y tan tremenda. Es un escándalo y algún día pronto en este mundo occidental hasta un crimen será predicar ese mensaje como lo es predicarlo en otros países. Algunos prefieren hablar de otras cosas, prefieren hablar de una buena vida, de prosperidad, de nuestra herencia en el Señor, de una exaltación, de nuestra posición exaltada y privilegiada delante de Dios, del poder que tenemos en el Señor, de nuestra conquista, de la victoria, etcétera, etcétera, pero no de ira y no de pecado. Hermanos, nosotros estamos llamados a no avergonzarnos de ese mensaje, del mensaje de la cruz y de Cristo crucificado por nuestros pecados y de Cristo crucificado y resucitado como el Señor de todos y bajo cuyo nombre, el único nombre dado a los hombres por el cual hay salvación. Eso es un escándalo y lo tenemos que predicar así. Y dicen, es que eso es intolerante, eso es exclusivismo, eso tú estás poniendo, qué arrogancia de decir eso, y qué de las otras religiones, y qué de las otras fes en el mundo. Nosotros se nos ha encomendado el mensaje de un solo Señor, de un solo Dios, de un solo camino, de solo uno que tiene salvación y vida eterna para el hombre pecador. Dice Pablo, no te avergüences del testimonio de Jesús, de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Yo veo aquí a Pablo diciéndose prisionero de Cristo y veo a Pablo irguiéndose ahí en ese calabozo diciendo, yo aquí estoy. Y no te avergüences de mí porque yo te estoy llamando que te unas a mí. Yo te estoy llamando que yo recibí este ministerio y lo recibí con gusto. Cuando Pablo iba a Jerusalén sabiendo que iba a ser apresado, dice en el capítulo 20 del libro de Hechos, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Es como si Pablo estuviera diciendo, Timoteo, yo aquí estoy y no me avergüenzo, no te avergüences de mí y ven y ponte a mi lado. Nosotros estamos dispuestos a alinearnos, a formarnos, a levantarnos junto con Pablo y los héroes de la fe, a decir nosotros también estamos dando testimonio igual que nuestros apóstoles, igual, Señor, de los que tú has levantado y que han dado su vida como mártires, o vamos a abandonarlos, nos vamos a avergonzar no solo del Evangelio, sino también de todos ellos que dieron su vida para defenderlo. Porque le dice, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Está llamando, ven, únete a mí en este calabozo. Para ellos, para Timoteo, representaba prisión, representaba muerte, como está representando para muchos de nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. En estos últimos días, una joven esposa, Meriam Ibrahim,
en Sudán está sentenciada a muerte por su fe cristiana. ¿Qué pensarías si Miriam le dieran oportunidad de enviar un mensaje a todos los cristianos en el Sudán y ella dijera: no se avergüencen del Evangelio, ni se avergüencen de mí, únanse a mí? Vengan a la prisión. Y ustedes también digan: yo también creo en el Señor Jesucristo. ¿Qué harías si tú recibieras ese llamado? Eso es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo. No te avergüences de mí. Ven tú también y haz lo mismo. Sufre conmigo las aflicciones por el Evangelio. Para nosotros, hermanos, el avergonzamiento puede ser más sutil. Es la tentación a no querer incomodar a las personas, a dejarse influenciar por congregaciones que, como le decía Pablo, tienen comezón de oír. Buscan maestros que les hablen conforme a sus propios deseos. Pero Pablo le dice a Timoteo: haz la labor de un evangelista, predica el Evangelio, cumple tu ministerio. Hay tentaciones también, alinearnos a otras cosas, hacer otras cosas, hacer lo que es popular, lo que es agradable. Hermanos, nosotros tenemos un mensaje y es un mensaje que tenemos que proclamar, y ese mensaje es el depósito que se nos dio y puede traer sufrimiento. Pablo le dice: todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Y Jesús nos anticipó: en este mundo vas a tener tribulación. Y si tú quieres predicar la cruz de Cristo, vas a tener oposición. Porque esto no es nuestro ministerio, es el mensaje de Él. No es en nuestras propias fuerzas, es en las fuerzas de Él. Dice: en el poder de Dios. Nosotros tenemos que ir agarrados del poder de Dios y esforzarnos en ese poder para cumplir el ministerio. Separados de Él, hermanos, nada podemos hacer. El testimonio de Juan capítulo 15 es sumamente importante para nosotros como ministros. Si has sido llamado a llevar la carga del Evangelio, de guardar el Evangelio, la gloria de Dios en ese mensaje, necesitamos hacerlo en el poder de Dios, permaneciendo unidos a Cristo Jesús. No es en nuestro propio esfuerzo que se da fruto, sino el permanecer en Él y Él en nosotros. Nuestra separación de Cristo, nuestro abandono de nuestra comunión con Cristo, nuestro descuido de nuestra relación con el Espíritu Santo y con el Señor, es el peor enemigo. Es salir en nuestras propias fuerzas a querer cumplir el llamado. Dice: tú sufre en el poder de Dios, permaneciendo en el Señor. ¿Cuántos conocemos ese poder? Ese es el poder que sostenía a Pablo adentro de un calabozo, con hambre, con frío, enfermo, golpeado, anciano, cansado, solo, abandonado, firme, diciendo: yo aquí estoy y no me avergüenzo del Evangelio y mi conciencia está tranquila. Eso es poder, hermanos. Y a veces nosotros andamos buscando otras cosas. Queremos sentirnos bien, sentirnos que tenemos algo nosotros. El poder que aquí necesitamos, en el poder de Dios, es el poder para participar en el sufrimiento del Evangelio, para pagar el precio de llevar este mensaje a donde lo tengamos que llevar. Pablo le está diciendo a Timoteo: no te avergüences del Evangelio. La segunda cosa que le está diciendo es: guarda el Evangelio, y notemos que es un Evangelio de la gracia de nuestro Señor.
Dice, según el poder de Dios, quien nos ha dado, versículo 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Sugel ayer predicó un mensaje hermoso hablando que todo era para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese evangelio del cual nosotros no debemos avergonzarnos es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo vemos expresado por el apóstol de tres formas. Número uno, es una gracia soberana. Fíjense que fuimos llamados con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según su voluntad soberana. Y por medio de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. O sea, Él nos ha escogido y nos ha llamado. No por algo que nosotros hayamos hecho, es algo santo, es algo glorioso. Fuimos tomados y separados. Fuimos sacados de algo para consagrarnos a Él mismo. Es un llamamiento de gracia soberana, no de nuestra propia voluntad. Segundo, es una gracia eterna. Ustedes lo ven, dice la gracia que se nos ha sido dada, se nos dio desde la eternidad en Cristo Jesús. O sea, que Cristo extendió desde antes del tiempo una gracia sobre nuestras vidas, antes de que siquiera nosotros existiéramos, obviamente antes siquiera que nosotros pudiéramos haber hecho algo. No puede ser por nuestras obras, sino la dio desde antes del tiempo. Y tercero, es una gracia manifestada. Cristo manifiesta esa gracia cuando aparece como nuestro Salvador a abolir la muerte al morir en la cruz y por medio de su resurrección. Juan dice que ese verbo se hizo carne, habitó en nosotros y vimos su gloria. Vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, por la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Se manifestó. Juan 1:17. Hemos recibido un llamamiento de gracia. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje que Cristo ha hecho algo por nosotros. Él nos ha dado algo. Es un anuncio que podemos recibir solo de Él. No es el anuncio de lo que debemos hacer, no es el anuncio de lo que hemos hecho, no es un anuncio de algo que se demanda de nosotros, es el llamado a creer en lo que ya hizo Jesús. Es una buena noticia. Este mensaje del Evangelio, el cual Pablo no se avergonzaba, era el poder de salvación para todos los que crean. Cristo ha hecho por nosotros algo tan grande que nos debe llevar a estar dispuestos aún a sufrir por Él. Nadie sufre por gusto. Sufrimos porque algo es más valioso que nuestro sufrimiento. Ese es el llamado del Evangelio, a que lo valores y lo atesores tanto que aún estás dispuesto a sufrir por Él. No puedes olvidarlo, no puedes dejarlo, no puedes soltarlo. Cristo sacó a la luz esa vida y esa inmortalidad por medio de ese evangelio de la gracia. Y saben una cosa, una de las tragedias del mundo moderno que está sucediendo dentro de la iglesia es que se está predicando un mensaje que quiere exaltar nuestra vida aquí. Cristo vino a anunciar un evangelio de una vida allá. Cristo nunca vino para darnos una mejor vida aquí. Vino para darnos lo mejor eternamente allá con Él. Dijo, aquí vas a tener tribulación, pero no te preocupes, yo te he dado el reino.
¿Y qué hace entonces un mensaje que te dice que se trata de aquí y de la hora? Cuando que Cristo vino a morir por nuevos cielos y nueva tierra. ¿Qué hace? Que rebaja y reduce y desvalora algo. A tal punto que los fariseos, cuando vieron a Jesús multiplicando los panes, le dijeron: danos ese poder, nosotros también lo queremos. ¿Para qué? Para no tener hambre nunca, porque podemos reproducir panes. Jesús estaba señalando algo mucho mayor que eso, una victoria mucho mayor, la victoria de la incorruptibilidad, la victoria de la vida eterna. Pablo estaba en un calabozo sufriendo, diciéndole a Timoteo: ese es el mensaje, Timoteo, por el cual yo estoy aquí. No lo reduzcas, no lo rebajes, no lo desvalores. Sufre por él, aunque sea algo vergonzoso para este mundo. Y tercero, le dice: confía en el Señor del Evangelio. Vean el versículo 10. Dice: ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo había sido constituido como el heraldo, el proclamador, el predicador de estas buenas nuevas. Un predicador que anunciaba un mensaje. El mensaje no era de Pablo, sino que él era un heraldo de un mensaje que le fue entregado. Eso somos nosotros. Él dice, Pablo dice: yo en primer lugar les entregué lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él recibió ese mensaje, nosotros lo hemos recibido y nosotros lo hemos de entregar más adelante. Segundo, fue constituido como un apóstol, un embajador, un enviado, un delegado, un comisionado que lleva el mensaje. Nosotros también estamos llamados a ir, a llevarlo conforme a la voluntad de nuestro soberano. Un mensajero enviado hasta los confines del mundo a llevar ese mensaje. Y tercero, fue constituido como maestro de ese mensaje, para instruir a los hombres hasta que sean perfectos, hasta que sean completos, enseñando a los hombres con toda sabiduría, a presentar a los hombres completos en Cristo. Para eso se esforzaba Pablo. Es un mensaje que requiere una instrucción continua, precisa, constante, completa. No es algo que das y ya se acabó, hermanos. Nosotros somos también maestros. El Evangelio tiene una amplitud y una profundidad que nunca nos la vamos a acabar. Y eso es parte de la intención de esta conferencia. Sugel, un gran maestro, viene comisionado con la intención de hablar mucho de este mensaje. Son sus propósitos, es su mensaje, es su voluntad. Nosotros somos sus mensajeros, sus enviados y sus maestros. Entonces debemos esforzarnos en ese poder para cumplir con ese llamado. Y Pablo era sostenido en esa comisión con unas palabras que se me hacen a mí de las más hermosas de sus cartas. No me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo sabía en quién había creído, conocía, yo sé, yo conozco. Así como yo les puedo decir, yo conozco a mi esposa, la conozco desde hace 36 años y tengo 31 años viviendo con ella, la conozco, yo sé cómo es mi esposa. Pablo está diciendo, yo sé en quién he creído. Esto habla de comunión.
Hermanos, nosotros fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Nosotros debemos de conocer a Cristo, en quien hemos sido injertados y estamos unidos a Él por su Espíritu. Lo que nos va a sostener en ese día es precisamente lo que hablamos ahorita. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Mis mayores tropiezos en mi vida han sido cuando yo me he alejado de esa comunión con Cristo. Nuestra confianza, nuestra seguridad está en quien conocemos. Y saben una cosa, yo veo también lo que me falta a mí de conocer. ¿Qué puedo hablarles yo de la santidad de Dios? ¿Qué puedo hablarles yo de la gloria de Dios? Son cosas inescrutables, son cosas inagotables, son cosas infinitas. Y sin embargo yo estoy llamado a buscar esa comunión con Dios para que tenga yo revelación de estas cosas y que pueda decir, yo sé en quién he creído. Yo sé cómo es mi Dios. Yo sé quién es Él. ¿Por qué? Porque mis luchas principales son con la incredulidad. Para mí decir, yo sé en quién he creído, es una lucha, es difícil. Yo batallo especialmente cuando hay problemas, cuando las cosas no resultan. Pablo está diciendo, yo estoy en un calabozo solo, a punto de dar mi vida. ¿Qué pasó? Y tú puedes estar predicando en las montañas de Chiapas, en los altos de Jalisco, en países ateos, resistentes al Evangelio, a personas que no están respondiendo, y tú puedes decir, ¿qué está pasando? Pablo dice, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién es este que yo estoy proclamando. Eso es lo que nosotros tenemos también que poder decir. ¿En quién está tu confianza? ¿Conoces a tu Dios? ¿Caminas con Él al punto que dices, yo sé quién está a mi lado? ¿En manos de quién estoy y qué es lo que estoy haciendo? ¿O tienes tu confianza y por eso estás buscando métodos, programas? Andas buscando un librito que te diga cómo construir una iglesia efectiva, cómo tener éxito en el ministerio. O dices, yo necesito conocer a mi Dios, que mi fe se fundamente y esté sólida y fuerte en el Dios en quien yo estoy creyendo. El problema de nuestra incredulidad es grande, pero no nos vamos a avergonzar del Evangelio si no es que conocemos a nuestro Dios. Dice la palabra en Isaías que Él busca siervos humildes, contritos de espíritu. La humildad, hermanos, viene delante de Dios, un corazón inclinado y contrito cuando vemos su santidad, cuando vemos su gloria, cuando en su palabra revelada se nos revela la grandeza de Dios y temblamos. Cuando temblamos ante su palabra, cuando temblamos ante su gloria, cuando temblamos en quién es nuestro Dios. Dice, yo en ese me fijaré. Ese es el siervo que yo quiero. Lo que tenemos que hacer nosotros es conocer a nuestro Dios y en esa visión recibir de Él el mensaje que nos ha encomendado para luego con esa visión, sabiendo en quién hemos creído, salir a cumplir la encomienda que se nos dejó. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado, el buen depósito que te ha sido encomendado. Reténlo, guárdalo, predícalo, sé fiel. Es ser fiel a alguien, ser fiel al que te llamó a ello. De esto se trata esta conferencia. Y no me avergüenzo de que sea así. A eso fui llamado
Y sé que ustedes también a eso fueron llamados. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo.